Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en Temporada de Libros. Hoy platicaremos con la escritora catalana Mercè Ibars sobre su novela Una chica en la ciudad, publicada por la editorial Anagrama. Que todo tenga que ser cuestionado en el sentido de decir cómo va a ser mejor que hagamos esto. Y eso quiere decir un trabajo constante y un sentido de lo público como responsabilidad. Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Melissa Miranda y Jessica Venegas en la asistencia de producción y del ingeniero Raúl Peguero en postproducción, te invito a la conversación que tendré con la escritora catalana Mercè Ibars sobre su novela Una chica en la ciudad. Se trata de un libro en el que la autora evoca su juventud en Barcelona para contarnos cómo el amor, la universidad, el feminismo y los cambios políticos marcaron a una joven que llegó en 1971 a la capital catalana desde una población rural. En este relato, construido con una prosa sinuosa y efectiva, aparecen las experiencias personales que la llevaron al periodismo, sus primeros amores, sus amigos citadinos, la dinámica social y cultural de un mundo que se rompía con la caída del franquismo para hacer nacer otro que brindaba mayor libertad y también exigía compromisos. Aquella Barcelona le produce a Mercè, a la narradora, una mirada profundamente cariñosa, tan nostálgica como lúcida, de quien al ver aquellas calles no puede sino escribir y recordarse a sí misma. Es un libro cargado de amor y agradecimiento profundo a un lugar y a un momento que enriqueció el presente que hoy compartimos. Una chica en la ciudad es una especie de conversación consigo misma y con quienes la leemos. Aquí está su experiencia y al compartirla nos toca. Sarango interpreta Compte amb mi. Compte amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compte amb mi. Compte amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis compte amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons. Compte amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compte amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. La narradora y ensayista Mercè Ibars nació en Saidín, zona limítrofe entre Aragón y Cataluña, España, en 1954. Se doctoró en comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra. Mercè inició su trayectoria como periodista en 1976, durante la transición española, como redactora del diario Avui. Ella forma parte de la primera generación de periodistas que empezaron su vida profesional escribiendo directamente en catalán. Mercè se dio a conocer en 1993 con La Tierra Retirada, una crónica de las transformaciones del mundo rural contemporáneo, asunto al que da continuidad con La Palmera de Blat, publicado en 1995. Libro en el que además habla de los lazos que la vida rural establece con las ciudades. Ibars ha destacado como biógrafa de la escritora Mercè Rodoreda y ha publicado investigaciones y estudios sobre Luis Buñuel y sobre cine documental. En 1975, Mercè ganó el premio de periodismo Crida als Escriptors Joves, convocado por la revista Serra d'Or. En 1981 publicó el libro Breve Historia de ETA, 1959-1979, un asunto que observó cuidadosamente como periodista. En los años 80 se desempeñó como redactora en jefe y posteriormente como redactora cultural del Diario de Barcelona. Además, colaboró en suplementos culturales de La Vanguardia hasta 2009 como periodista cultural de arte y fotografía. En 1991, con la publicación de la biografía de Mercè Rodoreda, inicia su etapa de creación literaria. Su primera novela fue La Tierra Retirada, con la que ganó el premio Humbert Torres en 1994. En 2002 publicó el libro de relatos A la ciudad en obres, con la que ganó el premio Pedro Saputo de las Letras Aragonesas, modalidad lengua catalana, y por la que algunos críticos la señalaron como una de las escritoras más destacadas de la nueva literatura catalana. Actualmente es columnista de la edición catalana de El País y del diario digital catalán VilaWeb y profesora permanente de la Universidad Pompeu Fabra. En 2025 publica el libro autobiográfico Una chica en la ciudad, que es precisamente sobre el que charlaremos con ella en esta ocasión. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la autora de origen catalán, Mercè Ibars. Bienvenida a Temporada de Libros, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica, encantada de hablar con ustedes. Oye, Mercè, pues este volumen, Una chica en la ciudad, es una autobiografía, un acercamiento a años muy importantes, no solo para ti, porque es tu propia vida, sino para la historia de España. Son momentos muy interesantes en la política, son momentos también en la cultura que revolucionaron. Sí. Entonces, me gustaría empezar con esta visión tuya del tránsito del campo a la ciudad. Generacionalmente coincide porque el mundo es así. En México, bueno, las pequeñas ciudades en esa época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Sí, estamos hablando de, tú dices la segunda mitad del siglo XX, en efecto, claro, pero ya de los años 70, claro. Exacto, estamos hablando en el libro, digo, sí. Es en los años 70 y 80, que son mi juventud, es decir, yo llego a Barcelona desde un pueblo agrícola con 17 años en el 71. Sí, y es justamente este cambio que por lo menos en México no era común, mujeres que dejan, digamos, la casa familiar en el campo para irse a estudiar a la gran ciudad, ¿no? A la capital. Platícanos qué era para ti, cómo fue ese viaje familiar, es decir, qué tan fácil fue para ti. No fue difícil porque yo tengo un hermano mayor, mi familia es agrícola, son agricultores. Y cuando llegó ese momento,
es cuando en el campo donde yo vivía, en esta parte de España, se empezó a trabajar con máquinas, con las cosechadoras, con todo esto, los tractores, y por lo tanto yo ya no, por decirlo así, las chicas, las segundas, ya no éramos tan necesarias en la vida agrícola. Y además los tiempos habían cambiado, yo creo que ya desde el 68, en un sentido muy amplio, de cambios en las mentalidades, se abrían un poco más las mentalidades y las chicas podíamos salir del pueblo para estudiar. Mi caso fue en cierta forma especial porque lo que se acostumbraban a estudiar estas chicas eran para ser maestras, magisterio. Y yo no quería, yo ya sabía que yo con los niños no sería buena. Entonces dije que quería ser periodista. Y eso fue lo sorprendente para mi familia y que, bueno, dijeron, vale, adelante, Y fue un tránsito bastante habitual porque era el momento histórico, era así, de una cierta capacidad de más alegría económica, digamos, y que eso permitía que hubieran posibilidades en las familias, sobre todo las familias que como la mía, y era muy habitual, tenían un gran respeto por la cultura. Y entonces que su hija pudiera estudiar, ya hubiera querido mi hermano hacerlo, pero era necesario en la tierra, ¿no? Pero han mantenido siempre un gran respeto por la cultura. Y en esta novela, en Una chica en la ciudad, dejas muy clara esta vocación tuya, porque es una mujer, esa Mercé, que llega ávida del cine, de los museos, sí. Todas las música, manifestaciones culturales te dejan tocada y te expones, ¿no? Te vulneras frente al arte. Háblanos un poco de eso. Bueno, es que también eran unos años muy abiertos en la universidad. Era todo, casi lo menos importante era ir a clase. Se hablaba mucho de muchísimas cosas en el bar. Luego era una época de muchas revueltas obreras, de muchas huelgas a la que los estudiantes nos sumábamos, de muchos grupos y grupitos de izquierdas. Yo pronto, claro, estudiaba periodismo, por lo tanto todo esto nos interesaba a los estudiantes. Y además muy pronto nos enamoramos con quien sería mi marido, que además él, que ya era de la ciudad, él ya era urbano, pues ya tenía mucho más conocimiento de la música, de la poesía, del cine, y ya sabía más que él, pero de la pintura, de muchas cosas con las que entré en contacto también gracias al amor. Las ciudades son sueños y los míos entonces eran sueños desconocidos, eran sueños ignorantes. Al llegar a Barcelona, los ojos clavados en los cristales del coche de línea de la Alsina Grels, me entregué, ¿cómo lo diría?, al placer de la ignorancia. Las llegadas son inicios en un mundo ilegible. Tendría que aprender aquella letra. Era más bien una chica que miraba adentro. El sentido de disfrutar no lo tenía definido, salvo el éxtasis que me proporcionaba una sala de cine cuando la película me gustaba. Ahora sentía algo que no identificaba ni me importaba nada no saber qué era. Una no piensa al llegar a puerto, solo siente. Era un no saber que había probado un poquito en otra ciudad, mucho más pequeña que Barcelona y mucho más grande que mi Saidí natal. En la ciudad de la niebla, Lleida, el año anterior, había aprendido a caminar sin rumbo, saltarme clases del instituto, libre y acompañada por calles y casas, avenidas y cines. Había empezado a fumar. Barcelona era más. Ignorante como mis sueños, aprendería a recordarla. Ni puñetera idea tenía. No saber es un don. Debía aprovecharlo, tenía que zampármela y bebérmela poquito a poco, con gula, sedienta, ávida, muerta de calor aquel primer invierno que vestiría aún los jerseys de cuello alto de lana tupida de mis orígenes fríos. En la estación de autobuses de la calle del Pelay, salida a la ronda de la Universitat,
Cuando el coche de línea paró y eché a correr hacia la calle, el color de mi llegada aquel mes de septiembre de 1971 era el del cielo de un mediodía claro. ¡Qué luz! Del color azul puro de mis tejanos nuevos. Las ciudades son sueños. Una chica en la ciudad. Fragmento. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Quédate aquí, estoy conversando con la escritora catalana Mercè Ibars. Temporada de libros. Coleccionamos historias. La intimidad es un arte difícil. No había tenido antes una relación así con nadie. Me costaba identificar qué me estaba pasando con esta persona, tan concreta que caminaba conmigo con su perfil tranquilo y su paso igual al mío. ¿Sabría quererle bien? ¿Queremos decir amor cuando decimos amor?, se pregunta Beckett. Un aviso de que el amor es más que amar y ser amado. Algo así intuía y a la vez inquieta y tranquila estaba a su lado. Me hubiera gustado conocer la ciudad cuando tenía tranvías, al menos cuando por ella circulaban autobuses de 2 pisos como el de la foto de Català Roca, en la vía Leitana entre las calles Jonqueres y Comtal, que conocía bien. Me atraían los almacenes, la casa de las mantas de 5 pisos que ya no existen, y la tienda modernista de guantes en la calle de Santa Ana, que allí sigue. Pasaba por estas calles en mi deambular desde Jonqueres a la Rambla y a la inversa. Entonces no sabía nada de los viejos tranvías y me enamoré de otras cosas. La Fuente del Carme de Josep Goday de 1931. Los almacenes El Indio, ornamentados en 1922 por el entonces prestigioso pintor decorador modernista Vilaró Valls. La báscula de la joyería Vaguesma en Sirriera, en la que es bien plausible que empiece Espejo Roto, de Mercè Rodoreda. En un edificio asimismo modernista. No tenía ni idea del modernismo. Una báscula que podías usar sin pagar en la esquina de Carmé con la Rambla. Eran mis amigos cuando iba hacia el paseo y cuando regresaba. Todo me embelesaba. Visión interior nueva cada día. Animalillo embobado ante horizontes y sueños. Una chica en la ciudad. Fragmento. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Y ahí en Barcelona me gustaría que nos hablaras, porque era otra ciudad, no solo por la distancia temporal de hoy, 2025, a entonces, sino también en el contexto o en ese universo, es político. Eran otros años. Hoy pocas ciudades tienen este plurilingüismo. Uno puede caminar por barrios en Barcelona y escuchar no solo catalán, sino un número muy grande de lenguas, ¿no? Sí. Uno escucha árabe, uno escucha ruso, uno escucha los acentos latinoamericanos, uno escucha... Sí, es como la impresión que nos hacía a nosotros cuando en los años 70 empezamos a ir a Londres y que en el metro oías todo tipo de lenguas. Toda clase de lenguas. Eso sí, es la ciudad, está hecha de muchísimas gentes. Ya Cataluña y Barcelona siempre ha sido lo que se llama una cierta tierra de paso, estar cerca de Francia, de tierra de acogida también. Y ahora es que vivimos en un mundo lleno, es el mundo de las migraciones.
Y entonces, pero ya entonces, siempre ha sido bastante así, Barcelona. Y este asunto del catalán me interesa que nos cuentes. Sí. Porque justamente parte de esta transición y por lo que está colocado, digamos, un alfiler rojo ahí, tiene que ver con esta lengua. Tus intereses tienen que ver con el idioma, el periodismo, la literatura. ¿Cómo se vivió en esos años, 70s, 80s? En esos años era mucho más intenso que actualmente. Porque digamos que la lucha, por decirlo así, por el catalán, que había estado, hay que tener en cuenta que Franco lo prohibió, que solamente se podía hablar en casa, no se podía hablar en la calle, no había medios de comunicación en catalán, el mundo editorial tardó muchos años en volver a... Por lo tanto, formaba parte de la lucha antifranquista, la lucha por los idiomas, el catalán, dice el vasco, dice el gallego, que son las tres nacionalidades históricas de España junto con la castellana. Entonces era, por lo tanto, yo suelo decir que cuando yo llegué a Barcelona, que soy de una zona fronteriza con Aragón, de habla catalana. Administrativamente somos aragoneses, como nuestro sabio Buñuel, pero el habla, el idioma es el catalán. Entonces yo cuando llegué a Barcelona no me encontré con esta dificultad que a veces puede encontrar el inmigrante que llega a Cataluña, que hay una parte de la población importante que habla otra lengua, o de los que llegan y no saben ni catalán ni tampoco español. Los latinos es distinto, ya tenemos una lengua común. Entonces, en aquellos años, yo suelo decir que escribir en catalán era ser moderno. Ah, qué interesante, sí. Entonces, a mí me produjo, por un lado, una gran emoción, porque yo sabía que quería escribir y dije que quería ser periodista para eso, para empezar a escribir, pero claro, pensaba que lo haría en español, porque no, mi lengua no se escribía, ni se leía, Y claro, al llegar a Barcelona, que ya ver que sí, que lo que yo hablaba era una lengua de cultura, que tenía libros, que se podía escribir, que tenía una tradición, pues eso ya para mí fue, en fin, como si se abriera el cielo en una noche oscura y entonces se abre el cielo y aparece una luz maravillosa. Y eso ya por una parte. Y empecé muy rápido a aprenderlo leyendo, Nunca soy de las generaciones que no nos han enseñado nuestra lengua de trabajo, además, sino que la hemos aprendido por nuestra cuenta. Eso, y además, pues formaba parte de todo lo que deseábamos que terminara con que se muriera Franco de una puñetera vez, porque aquello parecía que podía ser eterno. Cuando Franco murió yo tenía 21 años. Yo he vivido 21 años en dictadura. Entonces, todo eso formaba parte del mismo combate, como decíamos entonces, ¿no? Luego, pues bueno, viene esta democracia que tiene en el caso español, tiene demasiados huecos e incluso agujeros negros, y bueno, ha cambiado muchas cosas. Pasamos, digamos, a un régimen electoral y parlamentario, que ya es muchísimo. Claro, además, la transición española se hizo como que mejor esto del franquismo primero ni le llamamos dictadura. Es el franquismo, es la posguerra y, en fin, hagamos las cosas tranquilamente. Y eso quiere decir que se han dejado muchas cosas debajo de la alfombra y como todo lo que sale debajo de la alfombra pues vuelve a resurgir. Y una de las cosas que han sucedido es eso, que las culturas que forman España han quedado un poco, en algunos casos, en manos, por decirlo así, de lo institucional, que no siempre hace las cosas bien. O sea, habiendo una forma de gobierno autónoma en Cataluña, la Generalitat de Cataluña, querida amiga, el catalán no hace más que retroceder. Hay los huecos que mencionas de la democracia y platicaba justo con otro autor de la democracia española en concreto, que sigue siendo muy centralista, que no quiere soltar nada de lo que cree, que como si España se tuviera que deshacer, quizás es así, chica, no lo sé, si los catalanes, vascos, gallegos realmente tuviéramos nuestra lengua fuera la principal en cada país, en cada lugar. El bilingüismo es muy complejo. Hasta el momento.
Sí, lo sabemos. Sí, exacto, gracias por abrir una puerta. Decías que habías hablado con otro... Sí, y hablábamos justo de que de pronto olvidamos que la democracia es lo menos imperfecto que se nos ha ocurrido, pero en realidad creemos que de pronto hablamos de ella pensando en que hubo una edad de oro y pues no hay una democracia lograda en el sentido en el que se llega al paraíso, ¿no? Es otra forma. No hay nada, ¿no? No hay nada que sea el paraíso. Entre otras cosas, porque si hablamos de la democracia, precisamente es algo que se debe estar construyendo constantemente. Claro, no se llega y deliberativa como mínimo. Es decir, que todo tenga que ser cuestionado en el sentido de decir cómo va a ser mejor que hagamos esto. Y eso quiere decir un trabajo constante y un sentido de lo público como responsabilidad, no como ahora hago lo que me da la gana y no doy cuentas a nada y tú, ciudadano, cada 4 años podrás votar y ya está. Es muy reducido todo eso. Muy, muy reducido. Oye, Merce, hablabas de esta transición y de la postura de no hacer mucho ruido, ponerle otros nombres a la dictadura para suavizar el cambio. Sin embargo, estaba la contracultura y la cultura que dijo, no, qué tranquilidad ni que nada. Y entonces la música, el cine... Todo claro. Háblanos de esa explosión, por favor. Es una explosión que también se os dio aquí. Es que eso es muy bonito cuando ves que hay fuerzas de la historia que se manifiestan por todas partes sin que las gentes se hayan puesto de acuerdo. Porque me dices, háblame de ese momento, y te diría, háblame del tuyo en México, porque es que ha sucedido en todas partes, porque tal vez está relacionado con el hecho de que surge casi una gran ensayista, novelista catalana, María Aurelia Capmany, ya escribió un libro que lo llama así, La juventud es una nueva clase. Y es eso, la aparición de lo joven, porque hasta nuestros abuelos no había nada, los jóvenes no pintaban nada, ¿eh? Es decir, y eras joven relativamente poco tiempo, porque enseguida ya lo rutinario, te casas, te reproduces y y en realidad dejas de ser joven. Entonces es esa aparición de los jóvenes como fuerza social, que son unos jóvenes además que en muchos momentos dicen, no, mire, no quiero vivir así y quiero probar. Los hippies, los contraculturales, los bohemios, las chicas que dicen, bueno, vamos a ver, porque esto del amor libre parece ser que os favorece más a vosotros que a nosotras, porque si los chicos tenéis manga ancha y las chicas nos sentimos obligadas a no ser monjas, por decirlo así, ¿no? Y luego tardas un tiempo en decir, a ver, hablemos tranquilamente de todo eso. Y tomemos el feminismo, ¿no? Es decir, tomemos las riendas de nuestros actos, las mujeres. Todo eso y de eso hablas en el libro. Me gustaría mucho que compartieras justamente lo que toca el feminismo en tu experiencia en aquellos años en Barcelona. A ver, yo aquí he insistido mucho en algo que no se suele decir y que creo que es importante. El feminismo también es una contracultura, es decir, está proponiendo otras formas de vida. Está proponiendo cambiar mentalidades y a veces eso no lo tenemos en cuenta y se considera simplemente pues que el feminismo es una actitud política y que tiene que ver con los partidos políticos o con eso, con toda la vida casi institucional, porque desde luego ha habido que cambiar muchas leyes y por lo tanto tienes que estar en el mundo político. Pero lo que a mí me disgusta profundamente es que cuando se hacen libros, exposiciones, consideraciones sobre la contracultura, no se incluye el feminismo. Eso, en mi libro está para decir, a ver chicos, porque esto lo suelen hacer los chicos, ¿por qué no os negáis tanto considerar el feminismo como contracultura? Entonces viene la segunda parte de la cuestión. ¿Por qué sucede eso? Porque el feminismo de los 70 se tuvo que organizar las mujeres solas, que fue la única manera. Eso fue necesario porque si no, las feministas políticas que estaban en partidos políticos así, no, ya lo haremos con los hombres, pero los hombres de los partidos políticos nunca por tanto dijeron, pues basta, nosotras solas. Y eso ha creado un resentimiento en los hombres. Y estamos ahí. Es decir, los hombres no hay manera de que asuman que hay cuestiones, hay momentos del movimiento feminista que por narices tuvo que ser así y que además, y que eso desde luego
pide una mayor justicia distributiva del espacio público, del espacio privado y de todo. Y los hombres tienen que aceptarlo y les cuesta mucho. A muchos les cuesta mucho. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la autora catalana Mercè Ibars. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Estamos charlando con la autora catalana Mercè Ibars. El pasado es un país que no expide visados. Solo podemos entrar en él ilegalmente. Suelta Janet Malcolm en su autobiografía a partir de fotos familiares. Es exacto y es un reto. Como cuando Nina Simone canta, en algún momento de tu vida tendrás ocasión de preguntarte, ¿qué es eso que llamamos tiempo? ¿Qué hace? Y sobre todo, ¿está vivo? Tuve una iluminación de todo eso del tiempo a los 17 por cumplir. De ninguna manera podía saber qué era una iluminación. La primera noche que pasé en Barcelona cuando el examen de selectividad. Si alguna contradicción temporal hay con lo escrito al empezar sobre mi primera vez en la ciudad, así es la memoria, como el arte. Un viaje sin visado, un misterio que es su razón de ser y que a menudo funciona en espiral, al igual que el sueño, pareja de la memoria. Inútil repetirme que recuerdo y sueño son la misma cosa. Pasaría la primera y única noche de aquel viaje sola en el Hostal Fontanella, en la esquina de esta calle con la Vía Laitana, donde continúa. Algo sorprendente en una ciudad que se lo carga prácticamente todo. Con nombre adaptado a los tiempos, Fontanella Greenhouse. Era junio, no había cumplido aún los 17. Oscurecía cuando salí a la calle y empecé a correr hacia la Rambla. Regresé también corriendo sin darme tiempo de captar nada de aquella ciudad de mar. No había visto nunca el mar, ni sabía que la Rambla terminaba en él, o tal vez sí, lo habría visto por la tele, pero aquel atardecer no sabía dónde estaba. Volví al hostal. La ventana de la habitación daba a un patio estrecho y sucio. Lo miré, la cabeza en el cristal. Tal vez me miré en él. Ahí, reflejada, pero no lo creo. Era el mes de junio y la ventana estaría abierta. No tenía ganas de volver a casa la mañana siguiente. No quería volver al pueblo. Quería desprenderme de casa y pueblo. Una chica en la ciudad. Fragmento. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Negando la experiencia de vida de la otra, ¿no? Es como si esto apelando a que lo humano, pues sí, pero es cuando conviene, ¿no? Y desde el patriarcado. Sí, exactamente. Sí. Es que claro, cambiar, como lo decíamos antes, cambiar la democracia, o sea, nada puede ser fijado de forma, esto es así para siempre. Es lo mismo que decíamos de la democracia. Hay que estar, pues eso también, el mundo de las relaciones entre los géneros, entre los sexos, como los quieran llamar ustedes, es eso, hay quien dice es una negociación constante. A mí no me gusta la palabra negociación, porque eso implica guerra. O sea, aquello como dijo Desmond Tutu, el obispo sudafricano que contribuyó tanto a la paz, dice, la paz se hace entre enemigos. A ver si nos entendemos. Claro. Por lo tanto, cada vez que se habla de negociación, quiere decir que estamos en guerra. Y yo
no me gustaría que estuviéramos en guerra. Simplemente, pues que las cosas hay que adaptarlas sin que eso sea una guerra. Y ahí, fíjate, retomo una frase de Proust que tú apelas: la bondad es la inteligencia del corazón. Sí. Y muy al principio aparece esta frase y va a atravesar el libro. Cuéntanos un poco de este mantra, lo llamas. Sí, la bondad es sexy, es mi mantra. Sí. A ver, la bondad me enamora, la bondad me cautiva, la bondad creo que es lo mejor que tenemos las personas. Creo que a través de ella podemos vivir mejor, que mucha gente apela a la inocencia. No, oiga, la bondad es lo que nos puede ayudar más en este mundo. Entonces, claro, mi libro es una apuesta a favor de eso. Mi libro es una apuesta a favor de la bondad, de la belleza, pero sobre todo de la bondad. Y en unos años que llevamos ya demasiados, lo habrás oído decir, ¿no? Que la literatura no se hace con buenos sentimientos. Pues bueno, yo estoy para decir, oiga, también se hace con buenos sentimientos. Y quizás los hemos rechazado demasiado. Y no, yo leo muchas novelas, ensayos, libros, o sea, la bondad es absolutamente, está presente en nuestras vidas de una manera casi ansiosa. La bondad está ansiosa porque la reconozcamos y le demos un espacio en nuestras vidas. Sí, y actualmente no es raro escuchar cómo se define a la ternura como una actitud punk. Sí. Justamente por el lugar tan periférico en la que la velocidad de las sociedades actuales la ha colocado, ¿no? Exactamente. Entonces eso también. Y además me gusta lo de Proust, es que lo encuentro, me hizo mucho efecto. Es eso, la bondad es la inteligencia del corazón. Claro, si hay algún valor en ello es eso. Es eso, ¿no? Es decir, es el corazón que comprende la situación aquella y la acoge. Y eso es la bondad. Porque si no pensamos que ser bueno es ser tonto. Exacto. En la actualidad pareciera, se usa como sinónimo, pues eso, incluso. Pues entonces hay que insistir en eso, es que, a ver, la maldad ¿qué es? Entonces, ¿qué es la maldad? Pues es cuando el corazón no quiere, que se cierra en banda y ni siquiera la persona apela a su corazón. O sea, la maldad es eso. Yo prefiero en términos de bondad. Y esta frase que se lo dice a un amigo en una carta, sí. Quedó conmigo. Que sea, es eso. Cuando el corazón se pone a trabajar, puede acoger la bondad. Oye, Mercé, hay en este libro, En una chica en la ciudad, también otra presencia reveladora en tu historia, y es otra escritora, Doris Lessing. Sí. Y es El cuaderno dorado. Sí. Háblanos un poco qué tan fácil o qué tan complejo para dar contexto a las nuevas generaciones de encontrar en una mesa de novedades, en una librería, libros escritos y publicados por mujeres. A ver, Doris Lessing, este libro, yo me encuentro ahora, en el libro lo digo, y con mi marido reíamos mucho. Claro, nosotros, insisto, ¿no? Fuimos una juventud crítica y lo mantuvimos siempre. Eso hacía que en muchas ocasiones pareciéramos como si fuéramos marginales, o una expresión que se dice muy ya, como un pulpo en un garaje, o un hipopótamo en la habitación, claro, no. Pero lo más interesante es que todo vuelve, todo regresa. Mi madre ya lo decía, nena, la ropa te la compras clásica, que te va a durar siempre. Todo regresa, habrá un pequeño cambio, que si hombreras, que si no, pero todo regresa. Por lo tanto, la moda hace relativamente poco caso. Porque, como también dijo el poeta, el principio básico de la moda es morir, claro, para que salga otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy? Voy a que ha ido pasando el tiempo y en la mesa de novedades me encuentro con títulos de mi juventud. Angela Davis, Frantz Fanon y Doris Lessing. Y luego te puedes encontrar con alguien joven que te dice, oye, mira qué libro más impresionante me han regalado o he encontrado, y es El cuaderno dorado. Y dices, sí querida, sí, es un libro muy interesante. Sí, todo eso, El cuaderno dorado ya sabes que es un libro que quizás las nuevas generaciones necesitan tiempo para leerlo, pero eso creo que va a regresar también, ¿eh? Todo esto tan rápido, creo que algunos jóvenes ya se empiezan a cansar.
Los pesares tienen mala reputación. Todos queremos cantar lo de la Piaf que no se arrepiente de nada. Decir que no lamentas nada. No es mi caso. Las penas por mis desaparecidos cantan su canción. Los desaparecidos musitan que los fallos son también suyos, que no sea tan engreída, no todo depende de mí. Les pregunto si se han hecho cargo de sus desaciertos, si el océano desconocido se los ha llevado. No importan, aseguran. Es lo que cuenta, murmura él, sentado en el jardín, aquí, a mi lado, aquellas semanas finales y ahora. Amor, los pesares, ¿qué razón habría para ahuyentarlos? Permiten imaginar que estamos juntos, que nos vemos de nuevo y entre sonrisas y aguas de los ojos, continuar, rectificar, renovar, juntos, verte, verte. Imágenes, tiempos olvidados y recuerdos, invenciones, pasajes, hacia adelante y hacia atrás. Rebobino un poquito, volvamos a las compañeras de piso. Dejé a las primeras en la ronda de San Pau y no nos hemos visto más. El piso de Nápoles sería otro escenario de la amistad sin futuro. El dictador continuaba matando. No teníamos espacio para reflexionar sobre las emociones íntimas, únicamente sobre las políticas. Un amigo me ha enviado una nota que le escribí cuando ejecutaron a Puig-Antich. No la recordaba en absoluto. Trazo en ella un dibujo de nuestras mentes aturdidas. La dictadura no terminaba nunca. Ni 20 años tenía yo cuando lo mataron aquel 2 de marzo. Los cumpliría en septiembre. No lo pueden matar, dije desde mi perspectiva de la dinámica sociopolítica capitalista explotadora. ¿Te acuerdas? Y lo han hecho. Y también han matado al pobre polaco. Y hoy ha nevado y tal vez eso impedirá lo único que puede unir a la gente. Salir a la calle y gritar hasta quedarse afónico. De ahí que no es válido creer en Dios. La furia del cielo se pone también en nuestra contra. A veces pienso que todos estamos en capilla, pero no hoy, que en la calle hace un frío que hiela el alma. Hablar de nuestra capilla es hablar de metafísica. ¿No crees? Apenas recuerdo la nieve. Una chica en la ciudad. Fragmento. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la autora catalana Mercè Ibars. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Estamos charlando con la autora catalana Mercè Ibars. Y ahí están leyendo sagas y sagas de lo que sea. miles de páginas. Dedican tiempo a eso. Sí, sí. Hay algo que ahí, y por lo tanto, cuando lleguen a Doris Lessing, van a disfrutar porque además son 4 libros en uno. Y a ver cómo... Claro. Sí. Claro. Oye, Mercè, por último me gustaría hablar de otro de tus grandes amores y que está a lo largo de casi cada página en Una chica en la ciudad, y es el cine. Sí, señora. El cine, la educación sentimental que nos dio el cine, que nos sigue dando, de Hitchcock a Coppola, a Cassavetes. Cuéntanos. Mira, cuando yo era pequeña, es que no había nada más. Hombre, había tebeos, como llamamos allá los cómics, había libros, digamos, pero no había televisión. La radio, pero bueno. Entonces el cine era el mundo que se abría ante ti, digamos, ¿no? Y eso, ya mi familia era bastante cinéfila, es decir, se hablaba mucho de cine. Y se tenía además
Luego, con los años me he dado cuenta de que el cine ha enseñado muchas cosas a las personas, porque incluso yo oía hablar en mi casa a los mayores, decir, y esta película, qué fotografía. Lo que luego, en términos más cultos, entre comillas, consideramos eso, ¿no? Qué sentido de la luz, qué manera de filmar el paisaje, y eso la gente común ya lo notaba. Ya notaba decir, qué fotografía, oía que decía mi tío. Es que esta película tiene una fotografía, y entonces todo eso para mí siempre lo he respetado muchísimo, porque es que todo es un medio de conocimiento. No hay nadie que no haya visto una película en su vida. No podemos prescindir de las imágenes. Entonces nos ha formado. Yo incluso muchas veces les decía a los jóvenes, es que vosotros no os lo creeréis, pero es que la gente antes del cine casi no sabía darse un beso en la boca. Cosas como esas, claro. A ver, los daba de otra forma, desde luego nadie lo sabe, ellos sabrán, pero el impacto que tuvo en las gentes, el primer plano de dos actores, un actor y una actriz besándose, ya se llamaba un beso de rosca, que era en el cine la imagen del coito, o sea, eso no se podía representar, y me parece muy bien, por otra parte, no creo necesario representar el coito, o sea, ya una pareja en pleno sexo, la verdad. Entonces, muchas cosas, es decir, el flirteo, las relaciones entre las personas, incluso las formas de educación, las formas de vestir. Mi madre estaba atentísima a lo que veía en el cine. Sí, ha sido una escuela para muchos de nosotros y lo sigue siendo. Ahora simplemente el cine tiene otras formas y la imagen es imprescindible en la vida de las personas. Fíjate que esto del TikTok son pequeños vídeos, ¿no? Claro, siempre entre pantallas ahora. Pues te agradezco profundamente esta gratísima charla, Merced Ibars, la chica en la ciudad. En la que sigo. En la que sigues, Barcelona. Gracias por traérnosla, por compartirnos tu ciudad a través de tu libro, que evidentemente les invito a leer. Lo encuentran en Anagrama. Y pues un saludo a todas esas chicas que vienen a la ciudad a estudiar y a trabajar. Y a descubrirse y a relacionarse de unas formas mucho más abiertas por esta posibilidad que da la ciudad de pasar desapercibido. Gracias, Merced, de nuevo. A ti, Verónica, muchas gracias. Un recuerdo es algo que tienes o algo que has perdido, se pregunta la protagonista de Otra mujer de Woody Allen en 1988, interpretada por una Gina Rowlands que mientras escribo se ha ido, dejándonos la aureola de tantos matices de lo femenino, si no todos. La mujer de 50 años lo piensa cuando recupera un recuerdo apasionado de juventud en una novela que sabe que está inspirada en ella. Gracias a la literatura, reencuentra el recuerdo sepultado. ¿Un recuerdo es algo que tienes o algo que has perdido? Repite. O añado, ¿un recuerdo es algo que has tirado? Desde la terraza de nuestro piso de Guinardó, el definitivo, la chica en la ciudad, ahora con 20 años más que la mujer en los 50 del filme que acabo de evocar, se lo pregunta también. Me lo pregunto como si los recuerdos fueran destellos pasajeros de los fuegos artificiales y de las luces de ventanas y balcones de vecinos indiferentes a mi mirada, mientras saco la foto, gracia anónima de la ciudad que sigue inmaculada en mí. Intento captar qué dicen las vistas urbanas de noche ante mí. El móvil no me da fotos portables cuando lo fuerzo, no tiene un buen zoom, pero si las edito y las reencuadro pueden llegar a tener cierta calidad de pintura. El paisaje se piensa en quien lo mira. Buena razón tenía el maestro Cézanne. El paisaje se piensa en nosotros y nos conforma. Trato de acogerlo y de pintar así los años, los lugares, las imágenes, los roles, los cambios y recambios que estaban en el horizonte y empezaban a alzarse por las calles. Recuerdos conservados o perdidos o tirados. Tengo de los tres. Vidas nuestras que son parte de una forma. A veces encajamos, a veces no.
Ahora nos desprendemos, ahora no. Era el tiempo de acabar con los pisos de estudiantes y de amistades reunidas con calzador y el tiempo de empezar el piso de pareja, el amor adulto en la ciudad. Una chica en la ciudad. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora catalana Mercè Ibars, con quien platicamos sobre su libro Una chica en la ciudad. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.